El racionalismo, también llamado estilo internacional o movimiento moderno, fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1965 aproximadamente. Suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Fue un movimiento de amplio alcance internacional que se desarrolló en toda Europa, Estados Unidos y numerosos países del resto del mundo. Algunas características del racionalismo son la simetría, las columnas que funcionaban como soporte, el diseño minimalista compuesto de formas geométricas. Algunos de los materiales más usados en la época del racionalismo arquitectónico son el concreto armado, el cristal, el uso de ventanales, el acero y el ladrillo. Las ventajas que se encontraban en el concreto eran que era un material barato, fácil de adaptar, era incombustible, no corrosivo y ofrece la posibilidad de hacer el esqueleto del edificio dejando la planta libre. El concreto permite la prefabricación en serie, además que se puede combinar con materiales como el acero, el ladrillo y el cristal. Van der Rohe estuvo relacionado a la Bauhaus y es uno de los representantes del racionalismo. En sus edificios demostró que el uso correcto de los materiales modernos, con volúmenes claros y paredes como cortinas en lugar de la pared tradicional, sus trabajos fueron revolucionarios desde los comienzos. Corbusier aprendió a usar el concreto y enseguida comenzó a construir en serie. Diseñó ciudades para determinado número de habitantes. En esas construcciones plasmó los 5 puntos básicos del diseño que esboza en su teoría: el uso de pilotes, fachadas libres, jardín-terraza, multiplicación de ventanas y el plano libre. El funcionalismo es una corriente teórica que surge en Inglaterra en la década de 1930 en las ciencias sociales, fundamentalmente en las ramas de la sociología y de la antropología social. Para el etnógrafo del origen polaco Malinowski, quien seguía las teorías culturales, se presentaban siempre integradas, funcionales y por consiguiente coherentes. De allí la denominación de funcionalismo para esta corriente. Esta teoría está relacionada con autores como Emily Durkheim, Talcott Parsons, Herbert Spencer y Robert Merton. Los ejes de los trabajos de estos especialistas están centrados en la comunicación de masas, la teoría de los efectos limitados y la teoría matemática de la comunicación, entre otros desarrollados y postulados. Esta corriente marcó el utilitarismo empleado para concebir a los quehaceres que se deben sostener en el orden instaurado de las sociedades, como así también se destacó por poseer una perspectiva empirista que celebra las superioridades del trabajo del campo. La sociedad será estudiada por el funcionalismo dejando de lado su historia, es decir, que se le tomará tal y como se le encuentra en un momento determinado, para de este modo intentar comprender cómo es posible que cada elemento pertenezca a ella. Características del funcionalismo. Las principales bases, las cuales son el impacto, el concepto de la sociedad, el orden de la sociedad, el positivismo, el trabajo de campo, la antropología, las influencias, el enfoque, sociedad como sistema, entre otras. Serían las principales y más importantes bases.
Arquitectura posmoderna. ¿Cómo surgió el posmodernismo? Las diferentes corrientes de movimiento posmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. El posmodernismo surge de la desilusión con el fracaso del modernismo para producir un mundo perfecto, racional, planeado y compasivo. Características histórico-sociales. Las grandes instituciones como la Iglesia pierden influencia. Se produce un cambio en el orden económico y capitalista. Desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños. El posmodernismo se refleja. 1. Los edificios adoptan a menudo tipologías heredadas del pasado. 2. Se recupera el ornamento, columnas, pilastras, molduras, etc. 3. Se huye de las formas puras o limpias que dominaban en la arquitectura racionalista, buscando la yuxtaposición, el abigarramiento. 4. Se ocurre una especie de neoeclecticismo, dado que se toman prestadas formas de todos los periodos de la historia. 5. Desde el punto de vista urbano, se busca recuperar la calle, la edificación de pequeña escala, la riqueza visual de formas. A la hora de hablar sobre las características principales de la arquitectura posmoderna, tenemos que destacar la libertad de expresión que tenían los artistas para representar en sus obras, en este caso los edificios. Además existen diversas características más, como la utilización de adornos, formas esculturales, materiales o colores. Dichas características que tenían el significado era el doble compilación, la ironía, el pluralismo, las arbotantes, la paradoja, los techos muy altos y el contextualismo. A lo largo de los años se fueron unificando y se pudieron observar diferentes y variadas apariciones en años posteriores. Además, cabe destacar otra de sus principales características, que son sus formas demasiado extravagantes y el humor que se transmitía a las construcciones.